Buenas noches, apreciados estudiantes. Buenas noches, estimado Harold y estimado Enrique. ¿Pueden escucharme? Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, en esta ocasión contamos con la presencia del doctor Harold Bulbano, profesor de nuestro programa de maestría y abogado con amplia experiencia en el campo del litigio nacional e internacional sobre derechos humanos. El profesor Harold analizará 3 sentencias de la Corte Interamericana sobre Ecuador y atenderá sus consultas sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y sobre los estándares más relevantes de la jurisprudencia interamericana. Los temas abordados hoy serán considerados en su examen complexivo escrito. Bienvenido, estimado Harold. ¿Puede hacer? Muchas gracias, Andrea. Buenas noches, adelante. Ya, empiezo. Muy bien. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Ya habíamos conversado con Israel hace un tiempito para poder conversar sobre algunos temas que van a abordar en el complexivo. Voy a intentar ser muy sucinto, hablando básicamente primero sobre algunos temas de envío y reenvío del derecho internacional frente al derecho nacional, que creo que es importante entenderlo para poder descubrir la necesidad de saber la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y luego voy a aterrizar un poco al tema estructural del sistema y a las sentencias que me han pedido tratar, que son 3, que básicamente tienen las 3 líneas jurisprudenciales que la Comisión y la Corte Interamericana han trabajado frente a Ecuador, que son detenciones ilegales o arbitrarias, derechos económicos, sociales y culturales y derechos de pueblos indígenas. En ese sentido voy a empezar. Para hablar del derecho internacional es importantísimo hablar del artículo 1 de la Constitución, y esto para las personas que ya se están graduando de la maestría de Derecho Constitucional va a ser muy trillado. Todos los profesores seguramente en sus primeras clases les dijeron que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. No voy a aterrizar ahí, sino quiero ampliar un poco este concepto de pluralismo jurídico que nace del artículo 1 de la Constitución y de la palabra básicamente o del adjetivo de derechos que le ha puesto la Constitución a nuestro Estado, o que ha calificado así a nuestro Estado. El hecho de que el Ecuador sea un Estado de derechos implica no solamente que el fin último sea garantizar los derechos, sino que estamos viviendo en un pluralismo de fuentes del derecho. No solamente un pluralismo jurídico implica tener una interacción interna entre los sistemas jurídicos de los pueblos y nacionalidades indígenas y el sistema jurídico occidental o ordinario, sino especialmente implica entender que el Ecuador se desenvuelve en una dinámica diversa tanto a lo interno como a lo externo. Y ahora vamos a hablar cómo ese pluralismo jurídico implica entender que hacia lo externo tenemos otras fuentes del derecho que tienen que ser aplicadas a cada una de las actuaciones jurídicas que tenemos tanto como servidores públicos, abogados de libre ejercicio o en general, ¿sí? En la construcción de política pública, de normas, etc. Este pluralismo jurídico implica entonces la interrelación que tiene el sistema jurídico nacional con el sistema jurídico internacional que lo vamos a minimizar, digamos, en este momento y lo vamos a calificar como derecho internacional. El derecho internacional, entonces, es parte de nuestro sistema jurídico conforme lo establece el artículo 1 de la Constitución, y esto además se corrobora con lo que establecen los artículos 1.7, por ejemplo, cuando estamos hablando de las fuentes de los derechos. El artículo 11.7, perdón, creo que dije 1.7. El artículo 11.7 nos dice las fuentes de los derechos en el Ecuador serán la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la dignidad humana, ¿no? Con esta cláusula abierta. En esa lógica nos ratifica el hecho de que el derecho internacional está transversalizado en nuestro bloque de constitucionalidad.
Esto además, cuando nos habla la Constitución de la jerarquía normativa, se vuelve a cimentar. Los artículos 424, 425 y 426 son claros, en donde nos establece que los instrumentos internacionales son parte de nuestra jerarquía normativa, y es más, cuando son instrumentos internacionales de derechos humanos que son más beneficiosos que lo que se reconoce en la Constitución, de alguna forma tienen rango supraconstitucional. En ese sentido, creo que queda claro el hecho de que esta dinámica que desde la doctrina del derecho internacional público se llama envío y reenvío, ¿sí?, del derecho internacional, aterriza a la teoría constitucional y a la norma constitucional del Ecuador. Entonces, finalmente es indispensable entender el derecho internacional, especialmente el derecho internacional público, que es en donde se desenvuelve el derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? Porque va a ser una herramienta más del ejercicio de nuestra profesión, de la aplicación en la construcción normativa de política pública o en el litigio. Ahora bien, creo que hay que hacernos una pregunta, porque transversalmente en la Constitución nos dice los instrumentos internacionales son de aplicación directa e inmediata. Por otro lado, por ahí aparecen los tratados y convenios internacionales son de aplicación directa e inmediata. Y para esto tenemos que aterrizar un poquito a conocer las fuentes del derecho internacional, especialmente del derecho internacional público. Voy a ser muy breve, no me demoro más de 3 minutos explicando esto, pero es importante que lo entendamos. ¿Cuáles son las fuentes del derecho internacional público? La doctrina establece un sinnúmero de fuentes, pero hay un instrumento internacional que las sistematiza y que les quiero dejar como herramienta. Si nosotros, por ejemplo, leemos lo que dice el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, vamos a encontrar las fuentes del derecho internacional sistematizadas. Nos dice, todo organismo, tribunal internacional, aplicará, ¿sí?, como fuentes la costumbre, los principios generales del derecho y los tratados o convenciones firmados por los estados, ¿sí? Y luego te dice, además, para la interpretación de estas fuentes, utilizará la jurisprudencia y la doctrina. Entonces, ahí tenemos resuelto el problema de cuáles son las fuentes del derecho internacional. Son la costumbre, los principios generales del derecho y los instrumentos internacionales, que es la interpretación doctrinaria amplia de los tratados. Ya voy a explicar un poco más de este tema porque es importante para entender nuestra Constitución. Y por otro lado tenemos fuentes que yo no les llamaría fuentes secundarias, porque ya desde la hermenéutica jurídica, si yo les llamo fuentes secundarias, implica que las tengo que aplicar cuando no hay fuente principal, y en nuestra estructura constitucional no es así. Tenemos a la jurisprudencia y a la doctrina. Entonces es sin duda importante entender estas fuentes del derecho internacional para poder mejorar nuestro ejercicio profesional. Quiero aterrizar a la fuente llamada instrumentos internacionales. Los instrumentos internacionales son instrumentos de derecho duro y de derecho suave. Ustedes saben que los anglosajones del norte es quien más ha generado doctrinas sobre derecho internacional. Ya viendo hacia el sur, los únicos que hablan más fuertemente sobre derecho internacional podrían ser los colombianos, los argentinos. Dándole la vuelta al mundo podríamos ver a los sudafricanos. La India también tiene muy buena producción, pero no pasa de ahí. Si vemos del Ecuador para arriba, en cambio, tenemos una gran producción de doctrina de derecho internacional. Por lo tanto, hay nombres que se posicionan en otro idioma. Entonces, los instrumentos internacionales son instrumentos de hard law y de soft law. Y por eso les traducía y les decía de derecho duro y de derecho suave, aunque no es así, no es real la traducción. Porque tanto los instrumentos de hard law y de soft law son de aplicación inmediata conforme dice la Constitución. Así que no hay un derecho duro y no hay un derecho blando. Pero hay que entender cuál es la diferencia. Los instrumentos internacionales de hard law, ¿sí?, o de este derecho duro, son aquellos que siguen un procedimiento en el ámbito nacional para ingresar al sistema jurídico, en donde participan todas las funciones del Estado. En el Ecuador tenemos, por ejemplo, el procedimiento que está desde el artículo 418, 419, si no me equivoco,
en donde se establece cuál es el procedimiento de ingreso de un instrumento internacional al sistema jurídico nacional. Y participa la Asamblea, participa el presidente, hay control constitucional. No hay duda de que esos instrumentos son vinculantes para el país. Por otro lado están los instrumentos de soft law, que son aquellos que no tienen esta característica. Como los reconozco por su nombre, muchas veces se llaman reglas, principios básicos, declaraciones. Tienen un nombre diferente a los de hard law, que se llaman generalmente convenciones, tratados, protocolos, pactos, ¿sí? El nombre es el que nos da luces de cuál es la naturaleza jurídica de estos instrumentos. Estos instrumentos son los que se pueden aplicar de manera inmediata, son los que se pueden aplicar de manera directa, ¿sí? No importa su naturaleza, ya sean de hard law o de soft law, aunque hay esta discusión de si es que los unos son vinculantes o los otros no. En el Ecuador la discusión está saldada, hemos hablado de instrumentos, quiere decir que cualquiera sea su naturaleza es de inmediata y directa aplicación. Ahora bien, me han pedido que hable de jurisprudencia. La jurisprudencia es de directa e inmediata aplicación. La respuesta, a mi forma de ver, luego de haber estudiado algo de derecho internacional, es que no. La jurisprudencia y la doctrina internacional son una herramienta para la interpretación de la fuente principal, es decir, para los instrumentos internacionales. Es un mecanismo auxiliar de interpretación. Ejemplo, ustedes conocen, ya pasaron por la maestría de Derecho Constitucional, que la Corte Constitucional emitió una sentencia en donde se legitima el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿sí? Matrimonio igualitario. En esta sentencia la discusión era si es que yo puedo aplicar de manera directa una jurisprudencia internacional, que era la opinión consultiva, o que es la opinión consultiva número 24 de la Corte Interamericana. La Corte Constitucional, ¿qué dijo? La opinión consultiva no es un instrumento internacional, ¿sí? Traduciendo lo que dice la Corte, ¿no es cierto? Lo que sí hace la opinión consultiva es darle contenido al instrumento, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es de la cual vamos a hablar en esta clase, o en esta charla. Y, por ejemplo, el artículo 17.2 de la Convención Americana me dice, el matrimonio es, el contrato es un derecho para todo hombre y toda mujer, ¿sí? Y eso se lo interpretó en la opinión consultiva, en donde, sin restringir derechos, lo que se estableció es que todas las personas, sin importar su sexo, tienen el derecho a acceder al matrimonio. ¿Sí? Esto es un ejemplo entonces de cómo la jurisprudencia sirve para darle contenido a una norma internacional que está en el instrumento internacional. Entonces hoy vamos a hablar de jurisprudencias internacionales. Las jurisprudencias internacionales entonces siempre tienen que estar atadas a un instrumento internacional, que en este caso, como vamos a hablar del sistema interamericano, va a estar atada sin duda a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a los tratados interamericanos, que ya los iremos comentando cuáles son. Bueno, luego de esta breve reseña rápida de qué es o qué significa el derecho internacional para el derecho nacional, quiero ahora sí hablar del sistema interamericano como una de las herramientas o como uno de los mecanismos internacionales claves para poder, de alguna forma, observar el derecho internacional y aplicarlo en el derecho interno. El sistema interamericano es uno de los 5 sistemas internacionales de protección de derechos humanos a nivel mundial. Sí, como ustedes saben, desde 1948 nace una nueva rama del derecho internacional público que se llama el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en donde el derecho internacional intentó no solamente resolver problemas entre estados, sino además generar una protección mayor para que ese poder que genera el Estado no se descontrole como pasó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí, en 1948, el 10 de diciembre, se emite la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nadie dice que los americanos nos adelantamos, ¿sí? Americanos en general, no los americanos en el norte, ¿sí? Las Américas se adelantó y nosotros produjimos una
normativa que se llama la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, antes que la Declaración Universal, unos meses antes de la Declaración Universal, en el mismo 1948, pero unos meses antes. Y con eso nace la necesidad de que en las Américas exista un sistema que proteja, un mecanismo que proteja la aplicación de esos derechos que estaban en esa declaración. En la lógica que venía conversando hasta ahora, la declaración implica una norma de soft law, ¿sí? En la cabeza clásica de los constitucionalistas e internacionalistas era una declaración, no servía para nada. Básicamente era una norma de conducta. Sí, pero como siempre somos un poco adelantados en la OEA, intentamos construir un sistema que pueda proteger eso que decía esa declaración. En ese sentido, en 1959, es decir, 10 años después, se reforma la Carta de la OEA, ¿sí? Que es esta carta constitutiva, esta acta constitutiva de la OEA, ¿sí? Y se establece y se constituye un organismo que se llama la CIDH, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Con qué obligación? Con la única obligación de darle seguimiento al cumplimiento de los derechos en las Américas. La CIDH empezó entonces a cumplir esa atribución sin saber cómo. ¿Sí? Eran ahí 4 pelagatos que estaban viajando por toda América Latina buscando qué hacer. En esa lógica se dieron cuenta que la declaración no les servía mucho porque los países no la cumplían. Y le dijeron en 1964 a la Asamblea de la OEA que necesitaban una norma de derecho duro, es decir, una norma que los estados ratifiquen y la metan a su sistema jurídico de manera formal. Y la Asamblea de la OEA les dijo, oigan, entonces, si quieren eso, construyan una norma. Y en 1969 se expide la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, como norma de derecho duro del derecho internacional, obligaba a los estados a ratificarla para poder acceder a esa protección. Como todo esto es un tema político-económico, en esa época estaba además todas las tensiones con Cuba y todos aquellos que querían considerarse amigos del norte, ¿sí? Empezaron a ratificar la convención. Entonces fue, digamos, una obligación económica que ahora nos sirve a nosotros para irnos contra el sistema y eso es interesante. Y la Convención Americana entra en vigencia de manera plena en 1979. Es importante entender entonces que la Comisión Interamericana tiene como origen la Carta de la OEA y la Corte Interamericana tiene como origen la Convención Americana. Por eso es que la Comisión molesta mucho y nadie puede evitar que ese control de la Comisión se haga, porque para evitar ese control hay que denunciar, es decir, hay que salirse de la OEA, hay que denunciar la Carta de la OEA. El presidente anterior, Rafael Correa, por ejemplo, criticaba mucho las decisiones de la Comisión, pero nunca tuvo la decisión de salir de la OEA ni de denunciar la Convención Americana porque entendía de alguna forma que denunciar la Convención lo único que hacía era evitar que la Corte Interamericana nos observe, pero la Comisión seguía ahí. La Comisión tiene el loable trabajo de ser la única, el único mecanismo internacional que puede hacer seguimiento del cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos de países, por ejemplo, como Estados Unidos. La única institución internacional que hace seguimiento del cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos de Estados Unidos es la Comisión Interamericana. Y ha tenido grandes informes, ha logrado parar, por ejemplo, a través de la herramienta de las medidas cautelares, muchas ejecuciones de pena de muerte en Estados Unidos que podrían haber sido arbitrarias o ilegales, ¿sí? Y tiene, digamos, esa magistratura ética de hacer ese seguimiento. Guantánamo, por ejemplo, no sería lo que es ahora, aunque es un hueco, ¿no? Pero no sería lo que es ahora sin la Comisión Interamericana. Es el lugar para experimentar cómo se tortura a la gente. Ahora se tortura menos por la Comisión Interamericana. Ojalá logre la comisión que se cierre Guantánamo, pero si no existiera la Comisión Interamericana, Guantánamo sería
el peor lugar del mundo en realidad. Y por otro lado, el tema de la pena de muerte en las Antillas, ¿sí? En Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, toda esta zona de las Antillas y del famoso CARICOM en Centroamérica, no tendría control de ningún organismo internacional si no existiera la Comisión Interamericana. Entonces hay que de alguna forma darle ese beneficio a la Comisión Interamericana, aunque es muy criticada especialmente por su demora en los procesos. Ya les voy a contar más o menos cómo es adentro, pero el tema es que falta mucho personal, pero el trabajo es un trabajo fuerte que se hace desde ahí. Por otro lado está la Corte Interamericana, que ya es el organismo jurisdiccional del sistema interamericano, que tiene la capacidad de control jurisdiccional. Todos somos abogados, sabemos lo que es la jurisdicción, es decir, la capacidad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Y entonces la Corte Interamericana tiene esa capacidad. La Comisión, por su lado, tiene únicamente la capacidad de hacer observaciones o recomendaciones, pero el derecho internacional se desenvuelve así. Hay dos grandes principios del derecho internacional, que es el pacta sunt servanda, es decir, si es que yo ya pacté algo, lo tengo que cumplir, sin importar que haya una medida coercitiva, y esto viene de la mano con el principio de buena fe internacional, que no es de tan buena fe porque el que no lo cumple tiene muchas restricciones económicas a nivel internacional. Por ejemplo, la OEA ha tenido algunas intervenciones frente a los estados para hacer cumplir sentencias de Corte Interamericana o recomendaciones de la Comisión a través de bloqueos económicos. Le hizo a Chile, por ejemplo, reformar su constitución después de un caso de la Corte Interamericana, que es el caso Olmedo Bustos contra Chile. Seguramente la gran mayoría han visto esta famosa película que se llama La Última Tentación de Cristo. Por ahí a inicios de los 2000 fue censurada esa película en Chile, luego de un litigio ahí en la Corte Interamericana. Se logró reformar la Constitución chilena, que además ha sido la única reforma después de la dictadura de Pinochet, para evitar la censura previa y adecuar la Constitución a la Convención Americana. Entonces, digamos que a veces parece inefectivo el derecho internacional, pero lo es, y ya vamos a hablar de cómo lo ha sido en el Ecuador. Se ha cumplido en realidad un porcentaje muy alto de las recomendaciones y de las medidas de reparación que establece la Corte Interamericana y la Comisión. Algunas no, que son esas medidas de no repetición de las que ya vamos a conversar, que políticamente son inconvenientes, pero en algún punto lo van a hacer. O sea, el Ecuador lo va a hacer, así como lo han hecho otros países. Ya aterrizando a la Corte Interamericana, bueno, quiero terminar el tema de la comisión para no dejarlo en el aire. La comisión tiene su sede en Washington, aunque no es tan pro-yanqui como la gente piensa. ¿Por qué tiene la sede en Washington? Porque está al lado de la sede de la OEA. No podía estar en otro lado porque en esa época no había presupuesto para que esté en otro lado, y ya finalmente se quedó ahí. Y la Corte Interamericana, por su lado, tiene su sede en San José de Costa Rica, porque Costa Rica le abrió las puertas en el momento en el que se firmó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que también se llama Pacto de San José. San José es la capital de Costa Rica, se firma ahí, y como voluntad política internacional de Costa Rica le da la sede a la Corte Interamericana. La comisión tiene 7 miembros que no son jueces, sino son comisionados y que tienen la capacidad de hacer observaciones a nivel americano o interamericano en relación a temas de derechos humanos, pero además es tan importante porque es el punto inicial que detona todo el sistema de peticiones individuales en el sistema, que es este procedimiento de demanda internacional. Aunque está mal dicho, voy a demandar internacionalmente al país, porque la única que le puede demandar internacionalmente al país en el sistema interamericano es la Comisión Interamericana. Pero uno manda una petición a la comisión, estilo denuncia, ¿sí? Haciendo un símil con el proceso penal en el Ecuador, para que la comisión investigue y en su momento tome una decisión de enjuiciarle o no al Estado.
Por eso es importante conocerle a la comisión, por eso es importante conocer el sistema. Esta etapa en la comisión se demora un montón porque les falta gente, porque siempre los estados le ponen el pie, porque les falta plata. Pero si es que alguno de ustedes llega a tener como esa capacidad de decisión política internacional, siempre es importante fortalecer los temas de derechos humanos a nivel internacional, y una de esas formas es intentando subirle el financiamiento a la comisión, por ejemplo. Si es que la comisión tuviera el 30% más de financiamiento, de presupuesto anual, se hizo una investigación con algunas personas expertas a nivel internacional, con la Universidad de Georgetown en Washington, y si tuviera el 30% más de presupuesto, la comisión reduciría en 3 o 4 años la primera etapa, que es la admisibilidad, que se demora ahora 3 o 4 años. Es decir, si tiene el 30% más y eso lo encamina al sistema de peticiones individuales, ya no se demoraría la admisibilidad 3 años, sino se demoraría 1. Y eso en el sistema es en realidad una ganancia. Imagínense si tuviera el doble. Ya no se demorarían los casos 6, 7, 8 años en el sistema, sino se reduciría eso sustancialmente. Ahora bien, tenemos la Corte que está en Costa Rica. La Corte Interamericana lo que hace es tratar los casos que la comisión le pone a consideración eh, de acuerdo a lo que establece los artículos 44 y siguientes de la Convención Americana. Únicamente la comisión es tiene la potestad de enjuiciarle a un Estado ante la Corte Interamericana o otro estado de la OEA, pero tiene que pasar también el filtro de la misma comisión. Entonces, finalmente llegamos al mismo punto. La comisión es el embudo del sistema y es quien toma la decisión de llevar casos a la Corte. ¿Qué casos lleva? En un promedio de 1 por cada 20 casos que llegan a la comisión, luego son puestos a consideración de la Corte Interamericana y son los casos relevantes que necesitan de alguna forma una resolución de un órgano internacional que tenga la capacidad jurisdiccional para generar jurisprudencia, digamos, vinculante en el sistema. Más o menos podemos asemejar esto en la justicia constitucional al procedimiento de selección y revisión, ¿sí? Podría ser como podríamos asemejar eso. Ya, muy bien, la Corte Interamericana al Ecuador lo ha observado en 13 ocasiones, ¿sí? Y tiene básicamente 3 líneas jurisprudenciales grandes, que son debido proceso, detención arbitraria, que está relacionado a libertad personal. Por otro lado está el tema de derechos colectivos en relación a pueblos y nacionalidades indígenas. Y finalmente están los temas de derechos económicos, sociales y culturales, en donde al Ecuador lo han observado por el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, sí, el derecho al trabajo. Hay líneas transversales. Jurisprudencia representativa en relación a estos 3 temas. Voy a hablar de 3 casos en particular. El caso Suárez Rosero contra Ecuador, el caso Sarayaco contra Ecuador y el caso González Yuy contra Ecuador. El caso Suárez Rosero se relaciona básicamente a una operación policial que se llamó la Operación Ciclón. En esta operación Ciclón fueron detenidos algunas personas, entre ellas el señor Suárez Rosero, ¿sí? Y estas personas fueron detenidas sin una orden de juez competente, fueron privadas de su libertad de manera ilegal, se demoraron más del tiempo legalmente previsto en la norma que en ese momento estaba vigente en el país en relación a su detención o aprehensión inicial. No fueron puestas a órdenes de juez competente y bueno, finalmente terminaron poniendo un recurso de habeas corpus que no fue efectivo porque no se resolvió a favor de las personas, y aquellos representantes de estas personas acudieron al sistema interamericano.
Más allá de los hechos, ¿qué es lo importante? La jurisprudencia que ha emitido el sistema en relación a este tema. El caso Suárez Rosero es muy relevante para la interpretación del artículo 7 de la Convención Americana, que implica el derecho a la libertad personal. El artículo 8 de la Convención Americana, que son o tienen las garantías del debido proceso, los artículos 11 y 17, que los junta el caso Suárez Rosero en su interpretación, que son el derecho a la honra relacionado con el derecho a la familia. ¿Por qué? Porque no les permitían visitas en el momento en el que estuvieron detenidos de manera ilegal. Y finalmente el artículo 25, que es el derecho de todas las personas a tener un recurso adecuado y efectivo, que se relacionó a la resolución del recurso de habeas corpus en ese momento eh, implementado. En relación al derecho a la libertad personal, la Corte Interamericana reconoce que el derecho a la libertad personal es un derecho que puede ser limitado, pero que su limitación tiene que ser proporcional. Y el caso Suárez Rosero es el caso en el cual la Corte Interamericana le dice al Ecuador: oiga, si usted quiere tener una norma que establezca una forma de privar la libertad a una persona, usted tiene que considerar primero que esa norma sea una norma que tenga rango legal, es decir, que tenga rango de ley, ¿sí? No puede usted establecer una detención a través de reglamentos policiales, por ejemplo. Esta norma que tenga rango de ley, además debe considerar que tiene que ser de último ratio, pero además tiene que tener un fin legítimo, tiene que ser necesaria y tiene que ser idónea. ¿Qué significa eso? Que no existan otras medidas menos lesivas de derechos que no sean la detención. Y por otro lado, además, en relación al artículo 7.2 de la Convención Americana, en el caso Suárez Rosero, se desarrollan muchos de los derechos de las personas privadas de la libertad, es decir, de esos derechos que tenemos nosotros cuando hemos sido privados de la libertad y estamos en una posición en la que el Estado es el garante de nuestros derechos. Cuando ustedes lean, seguramente lo harán para el complexivo, el caso Suárez Rosero, les pido que pongan mucha atención, por ejemplo, al tema del control judicial que debe tener la detención, las garantías que tiene que tener una persona en el lugar de privación de libertad. Es muy importante lo que la Convención Americana establece y la forma por la cual se ha interpretado esto en el caso Suárez Rosero. En relación al artículo 25 de la Convención Americana, en el caso Suárez Rosero, se hace mucho énfasis en la necesidad de que el habeas corpus tenga una resolución inmediata. Es más, el caso Suárez Rosero fue utilizado como antecedente para poder primero reformar lo que establecía la Constitución anterior frente al habeas corpus y luego darle una forma adecuada en tiempos, especialmente en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El habeas corpus entonces se vuelve un recurso que debe ser adecuado no solamente para poder tutelar el derecho a la libertad personal, sino también a la vida y a la integridad de las personas privadas de la libertad, relacionando toda esta interpretación del recurso, es decir, del habeas corpus, con lo que le pasó a estas personas que fueron detenidas ilegalmente. Y finalmente la relación que tiene la visita, es decir, el contacto con el exterior de las personas privadas de la libertad, con el derecho a la familia, ¿sí? Y el derecho a la dignidad en general, que está en el marco del artículo 11 de la Convención Americana. Es una gran sentencia, el caso Suárez Rosero, que de alguna forma termina con una línea jurisprudencial porque nos venía dando mucho la Corte Interamericana en relación a temas de libertad personal. Tenemos varios casos, como el caso Tibi, el caso Chaparro y Lapo Álvarez contra Ecuador, son dos casos también previos que de alguna forma resuelven este tema también. El caso Zambrano Vélez contra Ecuador también, en donde además se habla sobre estados de excepción. Entonces, el caso Suárez Rosero termina como con esa línea de golpe internacional frente a la mala práctica que tenemos nosotros en relación al derecho a la libertad personal. Y además es una mala práctica consecutiva
Sé que ahora los funcionarios judiciales, especialmente los que trabajan en temas penales, tienen ya mayor conocimiento frente a estos temas, pero aún tenemos detenciones ilegales, aún tenemos detenciones arbitrarias, y el Ecuador, sin duda alguna, va a seguir siendo condenado internacionalmente mientras no entendamos que el derecho a la libertad personal tiene que ser limitado de última ratio, es decir, es la última opción. Bueno, ahora voy a hablar del caso Sarayaku brevemente. Sarayaku es una comunidad indígena quichua de la Amazonía que se encuentra en la provincia de Pastaza. Para ingresar, tienes que ingresar o por río, ¿sí? A través del río Bobonaza. Con el río crecido te harás alrededor de 4 horas desde Puerto Canelos, que está cerca del Puyo, y con el río Bajo harás entre 8 y 10 horas por canoa. Por otro lado, puedes ir desde La Shell en avioneta, haces alrededor de 40 a 45 minutos hasta Sarayaku. Es un pueblo originario, por eso se llama el caso del pueblo quichua originario de Sarayaku. Eh, ¿Por qué? Porque todo el mundo se autodefine como miembro de la comunidad y tiene prácticas ancestrales que son precoloniales. Y esto es algo que además se probó dentro del proceso. ¿Qué es lo que pasó? En el año, bueno, primero en el año de 1993 y luego se volvió a intentar en el año 2002 concesionar un campo petrolero que está en el territorio de la comunidad Sarayaku, que es un territorio amplio en esta zona que les comento en la provincia de Pastaza. Y en el año 2002 se concesionó a una empresa argentina que se llama CGC, la cual no empezó el procedimiento de explotación porque quería hacer algo que se llama la exploración inicial, ¿sí? Entonces hay exploración inicial y luego hay una exploración más profunda en los temas extractivos. ¿Qué hizo la petrolera CGC? Sin preguntarle, bueno, ¿qué hizo el Estado primero? Sin preguntarle a Sarayaku, le dio la concesión y luego la empresa ingresó sin preguntarle a la comunidad y puso pentonita, que es básicamente dinamita, en el territorio de la comunidad Sarayaku. Y empezaron a explotar los tacos de pentonita para poder hacer la sísmica, que lo que hace es mover básicamente la tierra y con algunos aparatos ahí que no entiendo muy bien porque soy abogado, hacen ver cuánto petróleo hay en la tierra o en el territorio. Esto hizo que la comunidad Sarayaku sienta mucho miedo, muchos niños tuvieron algunos traumas también consecutivos por este tema, y algunas zonas declaradas como zonas culturales, como zonas sagradas, fueron afectadas por este procedimiento de sísmica. Algunos abogados ecuatorianos que tenían como cercanía a este pueblo quichua, iniciaron un procedimiento de amparo constitucional para poder primero frenar la explotación petrolera en la zona y luego intentar reparar el tema a través del retiro de la pentonita. Y se logró ganar un amparo constitucional en el Ecuador en el año 2004, el cual nunca se ejecutó, ¿sí? La empresa, por los problemas sociales, se fue del Ecuador, pero la pentonita siguió ahí y sigue ahí hasta ahora. En el año 2012, el Ecuador fue sancionado por la Corte Interamericana por la violación del derecho a la propiedad reconocido en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual, a través de algo que se llama la interpretación evolutiva, esta sentencia le dio contenido reconociendo que no únicamente establece el derecho a la propiedad individual, sino además la propiedad colectiva del pueblo. Y que en relación a un artículo que es el artículo 23 de la Convención Americana, todos los pueblos indígenas tienen el derecho de ser consultados previamente antes de que las personas entren a realizar cualquier tipo de actividad en su territorio. Esto reconociendo la propiedad ancestral que tienen los pueblos indígenas de los territorios en el país, y finalmente fue el Ecuador sancionado, obligando a una reparación material primero, es decir,
a un pago de una indemnización y luego a una reparación inmaterial, es decir, disculpas públicas, las cuales se dieron hace 3 años más o menos en el territorio del pueblo indígena Sarayaku, y a una medida de no repetición que no se cumple hasta la actualidad, que es el hecho de que tengamos que expedir una ley de consulta previa, libre e informal. Esto en resumen, en el caso Sarayaku es un caso una sentencia muy buena. Les pido además que puedan acercarse a la sentencia, la puedan leer, pero en resumen se establece los parámetros para hacer la consulta previa, que tiene que, como su nombre lo indica, ser previa, libre, informada y de buena fe. Esos son los 4 parámetros que establece la sentencia del caso Sarayaku para el tema de consulta previa, libre e informada. Se habla algo también de el consentimiento previo, ¿sí? La consulta es, como ustedes saben, una obligación que, si bien es constitucional, no tiene un efecto vinculante, pero sí el consentimiento previo. Se habla algo del consentimiento, no se hace mucho desarrollo en la sentencia, pero establece 2 estándares claros que implica que cuando se va a desplazar a un pueblo de su territorio, tiene que haber consentimiento y no consulta, ¿sí? Cuando se va a desplazar. Y además, cuando se va a afectar zonas sagradas, también tiene que haber consentimiento y no consulta. Si ustedes leen la sentencia, por ejemplo, hay un extracto de la intervención como testigo de don Sabino Hualinga, que es uno de los yachaj, es decir, de las personas más sabias y más ancianas de Sarayaku, en donde te cuenta una historia que para nosotros desde el occidente puede ser muy salida de los cabellos, sobre un árbol que fue derrocado en la sísmica, pero que desde el corazón y desde el pensamiento y la cosmovisión del pueblo indígena Sarayaku fue como desangrarle al territorio y como desangrarle a cada uno de las personas de la comunidad. Entonces es interesante también acercarse a la sentencia y poder entender estas otras cosmovisiones que también tienen que ser entendidas desde nuestros propios litigios, desde nuestra construcción de política pública, desde nuestra construcción normativa. Y finalmente está el caso González Yuy contra Ecuador. Este es un caso emblemático en el sistema interamericano porque es la primera vez que se declara la violación directa de un derecho económico, social y cultural. Muchos de ustedes seguramente hablaron en algunas de sus materias de la maestría sobre esta diferencia política y luego jurídico-normativa entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, que parte básicamente de esta tensión que existía en la Guerra Fría entre el liberalismo absoluto y el comunismo. El liberalismo establecía que los derechos servían básicamente para poder generar ese límite en el cual la sociedad se desenvuelve. Y para eso estaban las libertades. El Estado no tiene que meterse en nada y no tiene que evitar que la gente pueda eh, relacionarse entre sí libremente. Y por lo tanto, el Estado únicamente tiene que cumplir esos derechos de libertad a través de la abstención, a través de la obligación de no hacer. Yo no mato, yo no limito la libertad sindical, yo no limito la libertad personal de manera arbitraria, yo no limito la libertad de expresión. Y por otro lado estaban estos derechos económicos, sociales y culturales que desde esta lógica de tensión geopolítica eran estos derechos del comunismo, en donde el Estado era el patriarca que tenía que dar salud, educación y todo, que implicaban básicamente una obligación de garantía, es decir, una obligación de hacer. Si es que yo voy a garantizar el derecho a la salud, tengo que poner hospitales, tengo que contratar enfermeras, tengo que contratar médicos, ¿no es cierto? Estas tensiones hacían que unos países se vuelvan liberales, contundentes, y otros países se vuelvan comunistas contundentes. Creo que el desarrollo constitucional, pero más allá del desarrollo de los movimientos sociales y del constitucionalismo latinoamericano, nos ha hecho ver que esta disyuntiva geopolítica no se aplica en las sociedades. Ahorita, por ejemplo, si es que hubiésemos garantizado de manera adecuada el derecho a la salud, no tendríamos que haber restringido tanto las libertades. Si tuviéramos el doble de camas UCI en Quito, no tendríamos que estar encerrados todos en la casa tanto tiempo, ¿sí?
no hubiésemos tenido que quedarnos 100 días, sino 20 días hasta poder manejar de manera adecuada el número de camas ya garantizado previamente. Pero no, como no le dimos el énfasis a los derechos económicos, sociales y culturales, ahora tenemos que restringir nuestras libertades de manera exponencial. Entonces, esa relación entre derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales es una relación estrecha en la vida de la gente. ¿Sí? Yo no puedo ser libre si es que no me garantizan un mínimo vital. ¿Sí? Y el Estado entonces obviamente tiene que garantizar mis libertades, pero también tiene que generar un punto de partida adecuado para todos. Esto no es un discurso del estado de bienestar ni un discurso socialista, es un discurso constitucional de un estado constitucional, ¿sí? En donde los derechos son de igual jerarquía. Bueno, eso también, esa discusión también la tuvo el sistema interamericano y el caso González Llull es tan emblemático porque aquí se declara violado directamente el derecho a la educación, ¿sí? En el sistema interamericano tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos que tiene en su contenido inicial, es decir, en la parte dogmática, digamos, asemejándolo a una constitución, entre su artículo 1 y su artículo 25, solo derechos civiles y políticos. Y el artículo 26 tiene una obligación que dice, los derechos económicos, sociales y culturales serán desarrollados progresivamente. Los estados y la OEA se juntaron y crearon un protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde establecía estos derechos que son prestacionales. Tienes este protocolo que se llama el Protocolo de San Salvador, en donde está la salud, el medio ambiente sano, la cultura, la educación. Ese protocolo nunca había sido analizado por parte de la Corte para ser declarado violado directamente. ¿Por qué? Porque los estados decían, esos derechos son derechos que yo no me responsabilizo de su cumplimiento. Pero de a poco la Corte ha ido construyendo una línea jurisprudencial en relación a estos derechos. Entonces, la Thalía González, que es la víctima de este caso, fue una niña que ha generado en realidad una jurisprudencia adecuada en el sistema. ¿Qué le pasó? Es una niña que por una transfusión sanguínea en un hospital en la ciudad de Cuenca fue contagiada por VIH en su niñez. Ella a lo largo de su vida fue discriminada en la educación, en la salud, en la vida en sociedad, y de a poco fue buscando justicia porque no fue por su culpa y ha sido victimizada y revictimizada constantemente. Este caso fue a la Comisión Interamericana, luego a la Corte Interamericana, y aquí la Corte lo que hace es analizar dos puntos específicos. Primero, ¿de dónde vino la sangre? Y la sangre vino de la Cruz Roja, porque en esa época los bancos de sangre no eran bancos públicos, sino bancos privados. En esta lógica de que nosotros solo garantizamos las libertades y no los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, la Cruz Roja, como ustedes saben, es una organización privada, sin fines de lucro sí, pero privada. Y el Estado le dejaba manejar los bancos de sangre a diestra y siniestra. No se realizó un adecuado manejo, sí, control de calidad de esta pinta de sangre que luego fue llevada al Ministerio de Salud Pública y puesta en Thalía, ¿sí? Y por lo tanto, ¿qué dice la Corte? La Corte dice, usted como Estado tiene que tener un banco de sangre público, porque la obligación de generar salud adecuada para los ciudadanos es del Estado, es suya. Por lo tanto, la salud es un derecho, la salud no es un servicio. Y el hecho de que usted esté diciéndome que la sangre la tenía un privado no le exime de responsabilidad. Entonces, genera una responsabilidad en relación al manejo de la sangre y de los bancos de sangre y de este contagio que se dio, y lo junta al derecho a la integridad personal y a la vida, que son el artículo 4 y 5 de la Convención Americana, y el derecho a la salud que está en el Protocolo de San Salvador. Y por otro lado, se hace un análisis del derecho a la educación y a la igualdad material de Thalía a lo largo de su vida, porque ella tuvo que cambiarse constantemente de escuela, porque descubrían que tenía VIH y todo el mundo la discriminaba. Hasta las mismas escuelas ya no querían matricularle. Entonces se declara directamente vulnerado el derecho a la educación de Thalía por la discriminación de la cual fue víctima
durante toda su vida escolar. Como les digo, es una sentencia emblemática en el sistema interamericano. Esta sentencia sigue ejecutándose en el Ecuador. El Ecuador ya le pidió disculpas públicas a Thalía, ya fue pagada la indemnización material. El Ecuador está haciendo ya la reforma. El último código de salud tiene como base también el caso González Yuy contra Ecuador. Entonces, el sistema interamericano ha generado esos cambios estructurales en el país. ¿Cómo utilizar estas sentencias en el litigio? Y con esto ya me voy callando porque creo que me pasé de mi tiempo. Estas sentencias tienen que estar ligadas a un instrumento, como les dije al inicio. Entonces, la Convención Americana tiene que estar en el un brazo y la Constitución en el otro para todos los constitucionalistas. Y la forma de darle contenido a esos derechos que están en la Constitución y a esos derechos que están en la Convención Americana y en los otros tratados interamericanos, que los pueden encontrar en la página de la Comisión Interamericana, es a través de la jurisprudencia. Si es que somos penalistas, hay que usar el caso Suárez Rosero. Si es que vamos a acompañar temas de salud, hay que usar el caso González Yuy para darle contenido a las herramientas interamericanas. Y el caso Sarayaku claramente para las personas que acompañamos pueblos y nacionalidades indígenas. Dejo abierto a preguntas. No sé si fui muy complicado, no sé si fui muy complejo. Intenté ser lo más escueto posible y lo más fácil de entender también. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Harold. Su charla ha sido muy clara, pedagógica y analítica. En caso de que existan preguntas, ruego plantearlas ahora, estimados estudiantes. Buenas noches, muchas gracias, estimado Harold, doctora Cajas. Una pregunta muy sencilla, muy corta. Efectivamente, en el caso González Yuy, nos dice en el párrafo 27 que de acuerdo al artículo 46.1 de la Convención Americana, dispone que para determinar la admisibilidad de una petición o comunicación presentada ante la comisión, es necesario que se hayan interpuesto y agotado todos los recursos de la jurisdicción interna. En ese sentido, pero ante la Corte ya, en sede jurisdiccional, la pregunta sería para conocer qué tan pertinente sería un argumento de estos ya en un caso sustanciándose dentro de la Corte Interamericana. Andrea, no sé si es que recogemos las preguntas y luego hago una sola línea de respuesta. Sí, me parece bien. Perfecto. ¿Alguien más desea plantear alguna otra pregunta? Buenas noches, doctor. Ya, doctor, buenas noches. ¿Por qué no usamos la manito del Zoom y de a poco les vamos dando la palabra? Ya, bueno. En el tema de que el Estado, como se ve en algunos casos, no se cumplen totalmente las medidas de reparación, ¿qué acciones pueden tomar los afectados? En este caso sería para que el Estado cumpla en su totalidad las medidas de reparación ordenadas por la Corte. ¿Listo? ¿Alguien más que desee plantear alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Yo quisiera que me explique qué acciones o qué podemos hacer en contra de las arbitrariedades, que hay muchas, de la Corte Interamericana y de la Comisión. Por ejemplo, el hecho mismo que usted mencionó, de que se demoran hasta 3 años a veces en calificar una petición, una solicitud que se hace a la comisión para que conozcan un caso, cuando hemos visto que para algunas empresas internacionales, la acción de la comisión es casi inmediata. ¿Sí? Eso y muchos otros ejemplos. Le voy a citar así rápidamente. Por ejemplo, vemos que a pesar de lo que usted mencionó, de que gracias a la comisión la base de Guantánamo ya casi ha desaparecido. Sin embargo, ni la Comisión, ni la ONU, ni ninguno de estos organismos internacionales
han logrado quitar el desbloqueo hacia la nación de Cuba, ¿no es cierto? Recientemente nos acaban de las noticias de informar de que el mismo país de Estados Unidos, el poderoso país del norte, está denunciando a otro organismo internacional, en este caso de la OMS, porque está actuando, digamos, beneficiando a los chinos. Eso y muchos otros casos más. Como le digo, esto de que para algunas empresas transnacionales, la actuación es casi inmediata de estos organismos internacionales. Vemos, y otra cosa más y grave que a nosotros nos debería inclusive dar vergüenza, de que en la Comisión Interamericana conste como representante del Ecuador el tristemente célebre expresidente de la Corte Constitucional, el doctor Pazmiño, cuando sabemos todos los antecedentes que él tiene aquí en el Ecuador, lo mismo que la doctora María Fernanda Espinosa, que inclusive llegó a presidir otro organismo internacional, con los antecedentes y con los procesos que aquí ha abierto. Mi pregunta en resumen es, ¿qué podemos hacer para nosotros en caso de estas arbitrariedades que se cometen, que no son pocas de estos organismos internacionales, como la misma sentencia esta del matrimonio igualitario, como usted mencionó, cuando solamente era una consulta, una jurisprudencia internacional, aquí se impuso y se convirtió en una reforma constitucional a lo que es el matrimonio, ¿no es cierto? No quiero entrar en polémica de si está bien o si está mal, o si es que hay personas que apoyen en este sentido. Sin embargo, lo que sí quiero recalcar es lo que usted dijo, que siendo esto una jurisprudencia internacional, aquí en el Ecuador se convirtió en una reforma constitucional a través de la sentencia del matrimonio igualitario. Gracias, doctor. Perfecto. Considero que en honor al tiempo podríamos llegar hasta aquí con las preguntas para que usted, Harold, nos ayude. Gracias, Andrea. Sí, no me voy a demorar mucho tiempo en estas respuestas. Primero, gracias por las preguntas. Voy a empezar con el tema del agotamiento de recursos internos. Tal vez por el tiempo no profundicé sobre el tema. Lo quiero explicar brevemente. Para acceder a una jurisdicción internacional, cualquiera que sea, tienes que agotar recursos internos porque hay un principio general que es la subsidiariedad. El derecho internacional, entonces, o los procedimientos internacionales son subsidiarios o complementarios. Ustedes van a leer estas sentencias para su complexivo y seguramente en todas van a encontrar un análisis de competencia y de admisibilidad. Y en la admisibilidad se litiga generalmente el agotamiento o el previo agotamiento de recursos internos. Reglas básicas para el previo agotamiento de recursos internos: ¿qué recursos se agotan? Los recursos ordinarios, esa es la regla general, pero la Comisión, en relación al artículo 46 de la Convención Americana, ha dicho que también tienen que agotarse los recursos que sean adecuados e idóneos para resolver la situación jurídica infringida. Eso quiere decir que muchas veces no nos vamos a quedar en la segunda instancia y luego poder acceder al sistema, sino que debemos agotar, si en su momento se vuelve adecuada la casación, por ejemplo, hasta la misma acción extraordinaria de protección, recursos horizontales o verticales, la revisión, etcétera, ya dependiendo del caso concreto, los tenemos que agotar. ¿Qué es un recurso adecuado? Es ese recurso que puede lograr la pretensión del accionante. ¿Y qué es un recurso efectivo o idóneo? Es aquel recurso que ya en la práctica, es decir, en los hechos, logró resolver la situación jurídica. Se vuelve inefectivo entonces cuando no logró resolver la situación jurídica infringida. Tenemos entonces desde la última resolución judicial 6 meses para presentar la petición ante la Comisión Interamericana. Eso también procesalmente es importante conocer. Existen excepciones al previo agotamiento de recursos internos. La primera excepción es cuando no existan recursos. Esa excepción para el Ecuador no aplica porque la Corte Interamericana ha dicho que en los países en donde exista el amparo, la tutela o en el Ecuador la acción de protección, tenemos siempre un recurso adecuado y efectivo. Eso quiere decir que si no existe recurso para una situación puntual, lo que tengo que hacer es agotar la acción de protección.
acabo la acción de protección y puedo acceder al sistema. No puedo irme sin agotar recursos, con excepción de aquellos casos en donde se me impida jurídicamente el acceder a la acción de protección. El único caso en donde se ha resuelto esto es el caso Camba Campos contra Ecuador y el Quintana Coello contra Ecuador, que son los casos de los ex magistrados de la Corte Constitucional y del Tribunal Constitucional y de la Corte Nacional de Justicia, que fueron cesados por el gobierno de Lucio Gutiérrez en el 2014. En estos casos hubo una directriz a rajatabla del Consejo de la Judicatura, en donde se establecía que debían negarse todas las acciones de amparo presentadas por estos jueces. Eso fue analizado y está en la sentencia de estos casos, y por lo tanto ahí se estableció que había imposibilidad jurídica de acceder a esos recursos. Cuando además no se debe agotar los recursos internos, cuando exista imposibilidad económica de hacerlo. En el Ecuador hay gratuidad en el sistema de justicia, así que tampoco se aplica. Y finalmente hay una regla también de no agotamiento de recursos internos, que implica que no se agotan recursos internos cuando hay una imposibilidad cultural, ¿sí?, o económica ligada a una situación de precariedad. Es decir, si es que yo soy una persona indigente, no debo agotar recursos internos, y si soy, por ejemplo, parte de un pueblo indígena en aislamiento voluntario o contacto inicial, tampoco debo agotar recursos internos. En el Ecuador aplicaría básicamente para los pueblos Tagaire y Taromenane y para el pueblo Guaorani, que es como el único pueblo en contacto inicial que tenemos. Eso en relación al tema de agotamiento de recursos internos. ¿Qué acciones puedo ejecutar para poder cumplir las medidas de reparación que han sido incumplidas? Bueno, hay acciones internacionales y nacionales. El Ecuador es uno de los pocos países a nivel mundial que tiene una acción nacional para ejecutar los informes y sentencias internacionales. Compartimos esto con Sudáfrica, por ejemplo. Tenemos la acción por incumplimiento, que claramente en la Constitución establece que es la vía adecuada para poder hacer ejecutar ante la Corte Constitucional una sentencia o informe de un organismo internacional. Entonces, esa es la vía interna que tenemos. Está resuelto esto en la Constitución y también en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. No confundir la acción por incumplimiento de la acción de incumplimiento, que es la vía de ejecución de sentencias constitucionales. A nivel internacional tenemos la vía política de ejecución, que ha servido mucho. Yo puedo ir a la OEA, que es a quien se debe la Corte y la Comisión, ¿sí? En cada una de las asambleas yo puedo solicitar intervención, que se trate determinado tema. Es muy abierta a la sociedad civil, y uno plantea ante la Asamblea General de la OEA el incumplimiento de una determinada sentencia internacional, y la Asamblea de la OEA toma medidas especialmente de restricción o bloqueo económico a determinados países. Lo que más generalmente les duele a los países es que se bloquee el depósito de los acuerdos comerciales. Entonces, el depósito implica que yo firmo el tratado internacional, por ejemplo, estos famosos TBI, los tratados de protección de inversiones, se tienen que depositar en algún organismo internacional, y uno de esos es la OEA. Si yo le bloqueo la posibilidad de depositar uno de esos acuerdos por el incumplimiento de una sentencia, el país lo que va a hacer es rápidamente intentar cumplir para poder depositar el tratado, porque le conviene más cumplir, pierde menos cumpliendo que incumpliendo. Y ha sido muy efectivo. También la Comisión Interamericana saca un informe anual en donde hay un capítulo que es el capítulo 4, en donde está la lista azul de los incumplidos. Entonces están ahí los países que incumplen los informes, las sentencias, y esta lista de los malos es muy vista también por los financistas internacionales. Es más, hay un movimiento general a nivel internacional en donde tanto al Banco Mundial, al FMI, le dicen, oiga, vea el capítulo 4 del informe de la Comisión, si es que está ahí, vea que el riesgo país es mucho más alto. Entonces le dan donde más le duele a los países y generalmente se cumple. Esto a nivel internacional.
Finalmente, la pregunta del compañero sobre el tema de la arbitrariedad de la Corte y la Comisión. Digamos que la forma de legitimar las acciones de la Corte y de la Comisión o de adecuarla a la realidad social, internacional y nacional es usándolas. O sea, yo no puedo de alguna forma criticar algo que no lo he usado o no he accedido a ese sistema. Y yo les invito a utilizar el procedimiento de peticiones individuales, especialmente del sistema interamericano. Como abogados en libre ejercicio tenemos que tener además la capacidad de asesorar la posibilidad de acceder a este sistema. La comisión tiene muchos estereotipos que empiezan por la zona en donde está, ¿sí? O sea, el hecho de que esté en Estados Unidos, obviamente a muchos de nosotros, y me incluyo, nos da un poco de desconfianza y decimos, ay, sí, los gringos han de estar interviniendo en sus decisiones. Pero como conozco de adentro el tema, yo sé que muchas de las personas que trabajan en la comisión piensan como nosotros. Así que de alguna forma el tema político incide muchas veces, pero no incide tanto. Entonces, la demora en realidad no es una demora intencional, es una demora por falta de recursos. Así como le faltan los recursos a la función judicial ecuatoriana, le faltan los recursos también al derecho internacional de los derechos humanos. Una cosa importante, hablabas de las empresas que muchas veces tienen una mayor celeridad en el derecho internacional. No confundamos el sistema de derechos humanos con el sistema de ONU, ¿sí? El sistema de ONU es más complejo, y también con el derecho internacional de inversiones o el tema de arbitraje internacional. En el derecho internacional de los derechos humanos y específicamente en el sistema interamericano hay una cláusula cerrada para personas jurídicas. Esto está en el artículo 1.2 de la Convención Americana. Únicamente pueden acceder al sistema interamericano los seres humanos. Dice la persona humana, el 1.2, y además hay una opinión consultiva, que es la opinión consultiva 21-22, si no me equivoco, de la Corte Interamericana, en donde ratifica el hecho de que una empresa no puede acceder al sistema interamericano. Una empresa no puede ser víctima en el sistema interamericano ni presentar una petición ante el sistema. Y obviamente el derecho internacional de inversiones, el arbitraje internacional es mucho más célere que el tema de derechos humanos, porque ahí sí le meten plata a los estados, porque a eso sí le interesa potenciar. Entonces, yo siempre he sido muy crítico de las prioridades de presupuesto que tienen los estados a nivel internacional y obviamente el derecho internacional de los derechos humanos no está en sus prioridades. ¿Sí? Y bueno, finalmente el tema de la relación entre el sistema y los países cruza por una relación política, sin duda. Entonces, el hecho de que tengamos un representante en la Corte Interamericana, nos guste o no su papel o quién fue o su pasado, implica una relación política, ¿sí? Que tuvo el Estado con la Asamblea de la OEA y con los otros estados. Y yo creo que tener una cuota del país, sea quien sea, nos guste o no, no es tan malo tampoco. Claro, obviamente hay que saber a quién poner. Argentina logró poner a Raúl Zaffaroni en la Corte Interamericana y obviamente es un referente del derecho a nivel internacional. Elizabeth Odio Benito, por ejemplo, yo le quiero mucho a ella porque fue mi profesora. Ella era fiscal de la Corte Penal Internacional, entonces tiene como las capacidades y eso ya depende más del país que del derecho internacional, que del sistema internacional, porque el país es el que tiene que tener la capacidad de elegir de manera coherente y moralmente adecuada a quien va a proponer en un espacio internacional. Por eso, cuando alguno de ustedes tenga la capacidad de decidir a quién potenciar frente a estos espacios, yo creo que habría que dejar un poquito de lado el tema político y pensar también en que son espacios técnicos que van a perdurar a futuro. Y que si es que algo hace mal a alguien ahí, no es que le va a repercutir exclusivamente a esa persona, sino al país, porque quien está ahí es alguien que está representándole al país. Eso básicamente, perdón por extenderme 10 minutos, creo ya tenían que irse a dormir. Muchas gracias por haberme invitado.
Muchas gracias nuevamente, estimado Harold, por su intervención. Gracias a ti, Andrea. Gracias también, Enrique. No sé si quieras manifestar algo. Bueno, muchas gracias, muy clara la exposición. Harold, un gusto haber podido escuchar, ser parte de esto, y creo que es importante que los estudiantes se queden muchísimas situaciones que les permitan ser críticos para poder ser profesionales, pues, de bien, ¿no? Un abrazo a todos, que tengan linda noche. Muchas gracias, estimados estudiantes. Buenas noches con todos, con todas. Muchas gracias. Gracias, doctores. doctor. Muy amable. Gracias, un saludo. Hasta luego. Gracias, doctores, por todo. Muchas gracias. Hasta luego y buenas noches, compañeros. Gracias, Gracias, Gracias. doctores.